Luz y Sal, hermanos, mi nombre es Nayet, curso el 5º año en la Escuela de Pastoral en la Parroquia Divina Providencia y me corresponde dar la lección número 45. Lección número 45, los consejos evangélicos. El cristiano ha sido llamado a conseguir un estado de perfección. Los antecedentes los vemos en la lección número 24. En la lección número 24 se aludió a una de las premisas más reveladoras de los designios de Yahvé. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a toda la comunidad de los israelitas y diles: ser santos, porque yo Yahvé, su Dios, soy santo. Asimismo, Cristo nos dejó este principio de excelencia inalcanzable: vosotros pues ser perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Sin olvidar que lo finito nunca igualará al infinito. El hombre tiene una tendencia a la perfección, mientras que Dios es la perfección. El hombre siempre buscará la perfección o parecerse a ella, pero el hombre nunca podrá ser como Dios. Si intenta hacerlo, puede caer en la soberbia, como Adán y Eva. Después vemos que Cristo, el enunciado del tema: Cristo perfeccionó la ley. En el mismo Evangelio de San Mateo leemos que Cristo manifestó un respeto absoluto por la ley, pero que fue decidida su intención de ir más allá de los límites morales y espirituales del Decálogo. Él vino a liberarnos de la esclavitud, del pecado y de la servidumbre de la ley. Él dijo: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, y para dar cumplimiento fue mucho más lejos de lo prescrito por ella. Para descubrir esto, en esta lección veremos los llamados consejos evangélicos, que no son una ley, sino una serie de advertencias. Estas advertencias no llegan a la imposición de una ley, pero vienen a complementar la vida, los fundamentos de la vida interior del hombre. Los consejos evangélicos se clasifican en 3: consejos para la vida temporal, consejos para la vida espiritual y los consejos por excelencia. Los primeros son los consejos para la vida temporal. Los consejos para la vida temporal. 1. Ser sano de mente. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Esta parte se refiere a que nosotros debemos de buscar ver cosas sanas y no buscar ver cosas que perturben nuestra mente. Por ejemplo, una película de terror puede ser que perturbe nuestra mente y nos deje en un estado en el que no estemos en paz con Dios. Ser sano de mente refiere a que nuestros pensamientos deben ser dirigidos siempre hacia la vida que Dios le gustaría que tuviéramos. La segunda es ser recto en los juicios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis se os medirá. Refiere a que nosotros no podemos juzgar a las personas, y en el caso que tengamos que hacerlo, debemos de hacerlo imparcialmente, ya que de la forma en la que juzguemos se nos va a juzgar. Esto es importante porque nosotros no podemos ser personas que busquen lastimar a los demás, porque estamos siendo educados en Cristo. La siguiente es ser respetuoso del derecho ajeno. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. Todos somos iguales ante Dios y todos tenemos los mismos derechos. Ser pacífico. ¿Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele la otra. Cuando una persona venga a buscar un pleito con nosotros o nosotros nos veamos en algún problema, nosotros debemos de actuar siempre más inteligentes, ser pacíficos. Ser condescendientes. Al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto, y al que te obligue a andar 1 milla, ve con él 2. Esta parte refiere a que nosotros, al vernos en un problema o en una situación en la que necesitemos hacer algún sacrificio o nos estén poniendo en una situación difícil, nosotros tenemos que ser condescendientes y dar
un poco más porque a Dios le gustaría eso. Ser generosos o ser dadivoso. A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Si nosotros tenemos un poco para dar, debemos hacerlo. Si no tenemos, podemos ofrecer una oración. Después tenemos ser sencillo. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que hayas sido convidado por el otro más distinguido que tú, y viniendo el que os convidó a ti y a él te diga, deja el sitio a este. Nosotros no debemos ser soberbios o engreídos, siempre debemos ser personas sencillas. Ser bienhechor. No hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Si nosotros somos buenas personas, cosecharemos buenos frutos, Dios nos verá con buenos ojos. Ser desprendido. Mirar y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Esta parte se refiere a que si tengo la posibilidad de ayudar a una persona, siempre hacerlo y no apegarnos a las cosas materiales, porque el día que Dios nos llame no nos vamos a llevar ninguna de estas. Ser indulgente. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Refiere a recibir el perdón. Cuando nosotros decimos la oración del Padre Nuestro, le pedimos a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos los pecados de los demás, los insultos de los demás. Así que tenemos que ser indulgentes. Y formarse con solidez. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. Formarse con solidez. Lo que estamos haciendo nos sirve ahora y nos sirve para siempre, y debemos de ser fuertes y maduros respecto a la formación que llevamos de Dios, pues no podemos ser débiles ante los retos que se nos presenten o cuando alguien de otra religión intente jalarnos hacia alguna de sus creencias. Estos son los consejos para la vida temporal, pero también hay consejos para la vida espiritual. Son estos. Desde luego, los consejos para la vida temporal los proporcionó el Señor, siempre mirando hacia la realización de su verdadera misión, la que Él concretó en estas pocas palabras: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De aquí este tipo de consejos tengan más bien el carácter de una cosa accesoria y coadyuvante del fin esencial, que es la vida espiritual. O sea, los que acabamos de ver, los temporales, ayudan a nuestra vida espiritual. Pero en sí, nosotros buscamos una vida espiritual, no una vida temporal. Nosotros no hemos fijado como meta una vida temporal, sino una vida en Cristo. Entonces, vamos a encontrar los consejos para la vida espiritual. Son muchos, pero entre los que considera nuestra lección están estos. El primero son los consejos acerca del reino de Dios. Convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará a él. El primero es ser como niños, se refiere a la inocencia. El segundo es tender a la perfección. El principio de la lección lo vimos: el hombre no puede ser perfecto, pero puede buscar tender a la perfección. Ser reservado. Cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando nosotros tengamos una acción buena hacia alguna persona, alguna obra de indulgencia, no tenemos que estarla anunciando, sencillamente la hacemos y Dios es el que se encarga de verla. No tenemos por qué quedar bien con los humanos.
Nuestra intención debe ser más allá de quedar bien, sino la verdadera ayuda. Ser desapegado. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y los ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni derrumbe que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Nosotros no debemos apegarnos a las cosas de la tierra, a los bienes materiales, porque esos no nos darán vida eterna. Tener confianza. No andéis preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas estas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Y quizás este consejo espiritual en estos momentos que vivimos en la pandemia sea de los más fuertes, porque debemos de tener confianza en Dios, que Él nos sacará de esta pandemia que vivimos, y no preocuparnos demasiado, sino orar. Los dos caminos. Entrar por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Refiere a que el camino de Jesucristo, el camino de Dios, siempre será difícil. Siempre tendremos que hacer sacrificios y enfrentarnos incluso a nosotros mismos, mientras que el camino del diablo es muy sencillo, está lleno de pecados, lleno de cosas sencillas, el dinero, la lujuria, la ira, cosas que satisfacen en el mundo material, en el mundo temporal, pero estas cosas no las podemos llevar al mundo espiritual. Formación apostólica. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Como os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir. Formación apostólica es el consejo que todos los que estudian en la escuela de pastoral practican, porque todo el tiempo estamos formándonos como apóstoles de Cristo. Formación apostólica es para una defensa de nuestras creencias y una defensa en esta vida mundana de todos los demás. Es uno de los más importantes. Bueno, ahora vamos a ver los consejos evangélicos por excelencia. Los consejos evangélicos por excelencia. Siendo tan numerosos los consejos evangélicos, hay sin embargo 3 que nos dejó el Señor especialmente destinados a marcar el camino de la perfección de vida, de manera que quien quiera llegar a ella lo hará por la práctica de estos, de suerte que han recibido el nombre particular de consejos de perfección cristiana, y aun cuando se habla simplemente de los consejos evangélicos sin más precisión, se entiende que de estos 3 se trata. Estos 3 consejos son la pobreza voluntaria, la castidad perpetua y la obediencia perfecta. ¿Por qué se llaman consejos por excelencia? Bueno, porque estos 3 consejos evangélicos son los principales entre todos, porque se oponen directamente a las 3 concupiscencias de nuestra humana naturaleza, desviada por el pecado y velada en su inteligencia y debilitada en su voluntad, como ya vimos anteriormente. Los consejos de perfección se oponen de este modo a las 3 concupiscencias: la de los ojos, llamada codicia; la de la carne, llamada lujuria; y la de la soberbia, que es un apetito de mano. El primero de los consejos es la pobreza voluntaria. En diversos pasajes del Evangelio recomienda el Señor el abandono de las riquezas, pero existe en especial aquel en que a un joven que después de haber cumplido fielmente con la ley deseaba mayor perfección. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. La pobreza voluntaria en el laico. Aparentemente este desprendimiento no es practicable en la vida del laico inmerso en las obligaciones familiares. Refiere a las personas que tienen familia, que tienen hijos que mantener, padres que ver,
o alguna situación que no les permite ser pobres voluntariamente, en el sentido de venderlo todo y quedarse sin nada y dedicarse al servicio de Dios, pues también tienen que cumplir con sus obligaciones en el servicio de las personas que los rodean. Bueno, entonces estas personas que no pueden venderlo todo pueden atender a ser un buen administrador. Cristo dijo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Si una persona, jefe de una familia, o la persona que lleva el sustento a la casa, puede él administrarlo de tal manera que quizás al mes le sobre una parte y esa parte la puede destinar a ayudar a otra persona que lo necesite. El siguiente consejo es la castidad perpetua. La castidad perpetua, dice el Señor Jesús, hay eunucos, y los eunucos, un eunuco significa un hombre castrado, una persona que está castrada. Hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. ¿Quién puede entender? Que entienda. Alude Cristo primero a quienes son sexualmente incapaces de nacimiento, enseguida a quienes, según antigua costumbre reprobable, se les privaba de la capacidad sexual. Finalmente, Jesús invita a la continencia perpetua a los que quieren consagrarse exclusivamente al servicio de Dios y a sus hermanos. Castidad perpetua es la que llevan a cabo los sacerdotes, los párrocos y las personas destinadas a Dios, como las monjitas. Castidad en el laico. El camino de perfección en el laico se puede realizar según el propio estado, ya sea que sea soltero, viudo o casado. ¿Ok? En el casado, la castidad la lleva siéndole fiel a su esposo o a su esposa. Únicamente los viudos, una vez que su pareja, su esposo, su esposa ha fallecido, ellos deben de permanecer ya así en castidad, porque la persona con la que decidieron casarse ya murió. Y soltero, las personas que son solteras deben de permanecer en castidad, celibato, pero si no pueden, Dios recomienda entonces que se casen. Ok, vamos a la libertad para servir. Con frecuencia se critica a la Iglesia acusándola de restringir sin motivo la libertad de los sacerdotes y religiosos para contraer matrimonio. San Pablo alaba este celibato, que además de ser grato al Señor, permite dedicarse de lleno al servicio de Dios y sus hermanos. Un hombre o una mujer que ejercen su libertad por la libre elección de este género de vida están libres de preocupaciones. La libertad para servir. Los sacerdotes son celibatos, son célibes, porque pueden dedicar así todo su tiempo a Dios. Primeramente, no tienen otro tipo de preocupación, y segundo, ese sacrificio, esa voluntad que tienen, se la ofrecen a Dios como uno de sus requisitos para ser una persona del servicio completamente de Dios. Lo mismo las monjas que están en congregaciones, igual son célibes. Sin relaciones extramatrimoniales. Sigue el apóstol: pero si alguno teme faltar a la convivencia respecto de su novia por estar en la flor de edad y convertirse, y conviene actuar en consecuencia, haga lo que quiera. No peca, cásese. Refiere a que antes del matrimonio las personas no deberían tener relaciones sexuales. Sin embargo, si no pueden, no, porque están en la edad más prolífera, entonces recomienda que se casen. Así no le harían daño a su vida espiritual. Instrucción a las viudas. La mujer está ligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Sin embargo, será feliz si permanece así. Mi consejo: las personas que queden viudas, se les recomienda que ya se queden así y que permanezcan en una vida en Dios. La obediencia perfecta.
La manera de conseguir doblegar la soberbia de nuestro yo levantisco es sujetando libremente la propia voluntad a la de otro hombre, a imitación de Cristo, quien se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz. Esta imitación de Cristo obediente y humillado es complemento de la realización de su consejo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La perfecta negación de sí mismo es, como Cristo, renunciar a la voluntad. Y en el laico, la obediencia perfecta. En el laico todos tenemos a alguien a quien obedecer en todo momento. El cristiano obedece a Dios en todo momento. Y así termina la lección número 45. Espero que haya sido de su agrado. Y si tienen alguna duda, pueden consultar su lección escrita o a su profesor de su grado. Muchas gracias.